Pueblos todos gritar al Señor con voz de victoria. Oh, 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 con voz de victoria. Oh, 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 tú eres el eterno Dios, brilla en tu luz, que todos puedan ver. Sí, nos dice esperanza, Dios, venciste en la cruz para salvarnos, Rey. Cantamos aleluya, Cristo vivo está. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor con voz de victoria. Oh, 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 con voz de victoria. Oh, 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 nos dice esperanza, Dios, venciste en la cruz para salvarnos, Rey. Cantamos aleluya, Cristo vivo está, vivo está, vivo está. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor con voz de victoria. Oh, 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 con voz de victoria. Oh, 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 vives tú en mí. Es el poder de tu victoria. Oh, vivo yo en ti. Es el poder de tu victoria. Oh, vives tú en mí. Es el poder de tu victoria. Oh, vivo yo en ti. Es el poder de tu victoria. Aplaudan hoy, aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor con voz de victoria. Vives tú en mí. Es el poder de tu victoria. Oh, vivo yo en ti. Es el poder de tu victoria. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Cristo no está muerto, Está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto. está vivo, Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, está vivo, Cristo
Cristo no está muerto. Él está vivo. Cristo no está muerto. Está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto. Está vivo. Cristo no está muerto. Él está vivo. Cristo no está muerto. Está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y los verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Cantamos a ti, Señor, por siempre, todo el tiempo, Dios. Alabamos tu nombre, Dios, y magnificamos tu nombre. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar que nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar que nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Oh, la 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Hecho a la mar los carros del faraón. Hey, hey, la 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 la. Hoy es el día más importante para la iglesia cristiana, porque es el día en el cual tú resucitaste, Señor. Otras doctrinas podrán tener tumbas y sarcófagos diciendo que sus líderes están ahí, que los restos están ahí, pero nosotros tenemos un Rey de Reyes y Señor de Señores sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Gracias, Señor Jesús, por no haberte quedado en la tumba, porque si te hubieses quedado en la tumba, todo lo que nosotros hacemos no tendría, Padre Celestial, contundencia y no tendría sentido, porque al final todo lo que fue profetizado sobre ti tiene total relevancia el día en el cual tú resucitas. Gracias por esa tumba vacía. Gracias por tu muerte, la cual puso vida sobre cada uno de nosotros. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, hemos orado a ti, Padre Celestial, deseando de todo corazón que tú seas preciso en la predicación, que nos hables, que nos ames como siempre lo has hecho, con ese amor incesante e incansable, y que nuestra misericordia con los demás sea la misma que tú has aplicado sobre nosotros. En tu santo y único nombre. Amén y amén, Señor.
Buenos días, amados. Tengan ustedes un abrazo y un saludo muy especial a la distancia. Mateo capítulo 27, antes de introducir el texto. Mateo capítulo 27, hablando o leyendo desde el versículo 45. Mateo 27, 45 es el texto que el Señor hoy nos regala para compartir con toda la iglesia. Un abrazo muy especial a todas las personas que están conectadas y oramos al Señor porque entendemos que las personas que posteriormente van a ver la predicación van a ser bendecidos también. Como advertencia, por así decirlo, hoy tenemos nuestro domingo de resurrección, que en la introducción voy a explicar por qué es lo más importante y por qué ha perdido un poco de fuerza y cómo nosotros como iglesia vamos a hacer que nuestros hijos, las próximas generaciones, valoren este día como el más importante de la iglesia. Mateo capítulo 26, 27 y 28 narran la historia maravillosa que es el último tiempo del Señor Jesús. Hoy, como lo dije anteriormente, vamos a hacer la lectura desde Mateo capítulo 27, del versículo 45 en adelante y parte del capítulo 28. Y el título que el Señor nos regala para hoy es Nuestra relevancia. Hoy vamos a hablar de la palabra relevancia, hablando de que lo que está en relieve o relevancia es lo más importante. Y nosotros debemos tener mucho cuidado, lo digo a forma quizá para introducir la predicación, porque este día no tiene tanta fuerza como otros días, pero bíblicamente este día es el más importante de la iglesia. De hecho, yo sé que la ropa no predica, pero hoy usted me ve con corbatín. Y usted sabe que yo rara vez estoy con corbatín, si no es el aniversario de la iglesia, o quizá la cena en diciembre, o quizá el día de resurrección, por ejemplo. Yo casi nunca tengo corbatín. Hablando, aniversario de la iglesia es el 18 de abril, domingo, prepárate. Ahí celebraremos nuestros 16 años como comunidad de fe, ¿ok? Entonces después les estaremos enviando la información al grupo, pero desde hoy les decimos que el 18 de este mes tenemos la celebración de nuestro aniversario, ¿ok? Entonces, mira, nosotros hemos desviado un poco la atención de este día. Si el Señor Jesús no resucita, vana sería nuestra fe. El apóstol Pablo lo dice. De hecho, tenga usted un poquito de paciencia porque creo que después de la predicación voy a enviarle 5 o 6 minutos de un audio que se me hizo maravilloso de un pastor David Zamora de los Estados Unidos, hablando de que vana sería nuestra fe si el día de resurrección no tuviera la importancia y nosotros como hijos de Dios no le diéramos la importancia que el día de resurrección merece. Porque si el Señor Jesús se queda en la tumba y no resucita y todavía tuviésemos en algún lugar de Oriente sus huesos o sus restos, nuestra fe sería vana. Porque desde Isaías se está profetizando que Él iba a resucitar. Entonces, la resurrección le da sentido a la iglesia. Pero te das cuenta que muchas veces nosotros como iglesia celebramos con más fuerza su nacimiento. O sea, te das cuenta que diciembre tiene un poder y te lo voy a explicar. Nosotros, hace algunos añitos atrás, tan siquiera le decíamos a los niños, como se dan 24 o 25, se dan regalos en nuestra casa, decíamos, es el regalo que nos ha nacido un Salvador y todos manejamos el lenguaje. Pero te das cuenta que literalmente los niños no están esperando el 24 de diciembre porque les ha nacido un Salvador. Si nosotros somos honestos, nuestros hijos están esperando la Navidad es ¿por qué? No es por Cristo, es porque les vamos a dar un regalo. En el peor de los casos, hay un gordo con barba que llama Santa, que hasta el lugar se lo ha quitado al nacimiento del Señor Jesús. Porque por un día Coca-Cola sacó unas propagandas buenísimas por un asunto de marketing y ahora resulta que no es ni el nacimiento del Salvador, sino que ahora es Coca-Cola, porque Santa es el que trae los regalos. Entonces mira que hay una desviación de lo más importante que debe tener la iglesia. Por eso creo que Dios me regaló este título. Es nuestra relevancia. ¿Qué es lo más relevante?
Y yo no soy de encasillar cosas, usted me conoce bien, yo siempre digo, pues cada uno tendrá su verdad y miramos a ver por el camino, pero hoy sí, sin temor a equivocarme, y espero que usted no lo tome mal, quiero decirle que el día más importante de la iglesia es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque la tumba vacía significa la victoria para nosotros, porque nosotros casi siempre avanzamos hasta la muerte, ¿y cierto? Entonces, Él tuvo muerte y muerte de cruz, y siempre avanzamos hasta la muerte, pero la muerte lo que hizo fue perdonarnos nuestros pecados. Pero cuando Él resucita y se va al cielo a preparar morada, toda nuestra fe tiene sentido. Entonces, sin temor a equivocarme, el día más importante para la iglesia cristiana es el día de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, eso hay que irlo impregnando a las siguientes generaciones, porque hay otros días dentro de la iglesia que son también importantes, pero no hay ninguno como este. De hecho, nosotros le metemos mucha fuerza al nacimiento del Señor Jesús, pero es que Él no se quedó niño, empezando por ahí. El día de la crucifixión, claro que le metemos un poco de fuerza, pero Él no se quedó en la cruz. Él un día, las chicas van a buscarlo a la tumba, María Magdalena y la otra María, la madre de Jacobo y de José, y encuentran la tumba vacía. Ahí es cuando nuestra fe, nosotros decimos, teníamos razón. De hecho, en el pasaje que vamos a leer, creo que está el versículo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Cuando el Señor Jesús muere, pero muere y resucita, el templo, usted sabe qué pasa, hay un estruendo grandísimo, se rompe el velo, y es en ese momento donde nosotros cobramos una relevancia. Pero cuando Él resucita y vuelve y aparece, todo lo que decía la palabra del Señor sobre Él era verdad. Que no se nos olvide que el día más importante para la iglesia cristiana, para nosotros como hijos de Dios, es el día de resurrección, porque si la tumba no estuviese vacía, vana sería nuestra fe. Mateo, capítulo 27, del verso 45 en adelante, tenga la amabilidad y usted lo busca en su casa. Mateo 27, 45, leemos con la dirección del Espíritu Santo, agradeciendo a todas las personas que se han conectado, entendiendo que tenemos problemas diferentes, pero tenemos a Dios como común denominador de la iglesia y eso es lo más importante. Cuando Dios es el centro, vos puedes tener problemas diferentes, puedes tener situaciones o coyunturas diferentes, pero Dios aplica una palabra que puede llegar a tu corazón. Entonces yo siempre oro para eso, para que la palabra sea bendición para todas las personas, ¿ok? Mateo 27, 45 dice de la siguiente manera, leemos con la dirección del Espíritu Santo. Hablando de la muerte del Señor Jesús, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena el Señor Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Al instante, corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas el Señor Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Verso 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando al Señor Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido al Señor Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, o sea, de Juan y Jacobo, el otro Santiago. Versículo 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo del Señor Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo del Señor Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba allí
María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Verso 65. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia. Id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. 28:5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí el Señor Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Nuestro título, nuestra relevancia. Mira, el Señor Jesús nunca se desenfocó. Ayer, ayer yo le decía a mi esposa, estoy leyéndome Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 27 y Mateo capítulo 28. O sea, yo ayer leí nuevamente los 3 o 4 capítulos finales de esta vida del Señor Jesús. Y el Señor Jesús no deja de sorprenderte, ¿no? Por eso nuestra relevancia. El Señor Jesús hasta en sus últimos momentos hacía lo que tenía que hacer. Mira que hay un asunto maravilloso. En Mateo capítulo 26, en el versículo 6, no lo busques que yo te cuento la historia para que el tiempo no rinda. Dice que estando en Betania, Marta, María y Lázaro, familia amigo de él, en la cual se quedó 2 veces en esta casa, el Señor Jesús rara vez lo encontraba metido en la casa de la gente. Rara vez. El Señor Jesús estaba en la casa de la gente, pero en la casa de Marta, María y Lázaro estuvo 2 veces, 3 con la de la resurrección. Y me llama muchísimo la atención que el Señor Jesús, cuando va, antes de llegar a Jerusalén, que él está en Betania, Mateo capítulo 26, versículo 6 dice que él se queda en la casa de Simón el leproso, un fariseo que había sido leproso. Entonces, para mí es relevante esto porque el Señor Jesús no se desenfoca. Era un fariseo, quizá 2 de los evangelistas le dicen Simón el leproso. O sea, lo que es Marcos y Mateo lo llaman leproso de una. Lucas dice que era un fariseo, al final era un fariseo que había sido leproso. Pero el Señor Jesús, para este asunto de la Pascua, él se queda en casa de un Simón el leproso, dando un gran mensaje. Hasta lo último de su ministerio, el Señor Jesús no se desenfocó. O sea, del Señor Jesús, no sé, algunas personas podrán inventar algunos cuentos, como lo decían la secta de los saduceos, la élite más alta del sacerdocio, los escribas y los fariseos. Pero al final de la historia, el Señor Jesús no se desenfocó. Y es que este pinta de Salvador del mundo ni tenía, porque va y te quedas en hagamos un símil o comparación, va y te quedas en una suite, ¿cierto? No, te quedaste en la casa de Simón el leproso, dice Mateo 26, capítulo 6, dando a entender que él nunca se desenfocó. El Señor Jesús entendía que lo más importante era ayudar a las personas. Entonces, esta persona había sido leprosa. Ustedes saben en el contexto y por la historia de la época que cuando una persona tenía lepra, en el momento que le daba, perdía hasta su familia porque estaba contagiado. Y aún
Las pocas personas que se sanaban, porque la lepra era una enfermedad que no tenía cura, pocas personas se sanaban, no sé de qué manera, pero las pocas personas que se sanaban después quedaban como marcadas para la sociedad. Como que, uy, este tuvo lepra, uy, no, como que qué pena, uy, este tuvo lepra, entonces no vamos a la casa porque de pronto nos contagia. Hombre, el Señor Jesús, antes de llegar a la ciudad santa de Jerusalén, llega a Betania y se queda en la casa de alguien que había tenido lepra, mandando un gran mensaje. Mira, nuestra relevancia tiene que ver con tres palabras, entendiendo que el día de resurrección es el día más importante para la iglesia. Primer punto de predicación es la palabra resurrección. Hoy vamos a aprendernos tres palabras. La primera palabra es resurrección, la segunda palabra es tiempo y la tercera palabra es restauración. Resurrección, tiempo y restauración. De esas palabritas vamos a hablar hoy. Primer punto de predicación o primera idea que el texto bíblico nos da, hablando de la palabra resurrección. O sea, el objetivo es la resurrección. Nosotros, yo lo decía, quizá la predicación, no sé si del martes antepasado o del domingo. A nosotros no se nos puede olvidar que nosotros vamos a resucitar. Claro, sea para estar todo el tiempo con el diablo o todo el tiempo con Dios, pero hay una resurrección y hay una vida eterna, ¿cierto? Hay una cosa que se llama salvación eterna o condenación eterna. De esta no nos vamos a salvar. O sea, nuestro objetivo es resucitar también. Vamos a resucitar para vivencia y para salvación o para condenación y para muerte eterna. Pero de que vamos a resucitar, vamos a resucitar. La primera palabra es resurrección. Mira, el resucitado testifica. Mateo 27, vamos a leer Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53. Mateo 27, 52 dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad de Jerusalén y aparecieron a muchos. Mira, el Señor Jesús no se desenfocó. Así estuviera experimentando la parte de más dolor de su vida. Él no se desenfocó. Mira, en el versículo 50 dice que Él entregó su espíritu y entregó su espíritu para que en el versículo 52 los muertos resucitaran. El Señor Jesús jamás se desenfocó. El dolor y el sufrimiento casi siempre tienden a desenfocarnos a nosotros como hijos de Dios. O sea, nosotros cuando estamos en un asunto de álgido dolor o vamos a enfrentarnos a una gran prueba, siempre como que nos bloqueamos. Intento explicarlo y es en una cosa que yo creo que como iglesia tenemos que trabajar. Mira, te das cuenta que hay muy buenos estudiantes y yo creo que a algunos de ustedes quizá les ha pasado. Hay estudiantes que son muy buenos, presentan talleres, trabajos, tareas, exposiciones, algún tipo de cosa, pero el día del examen final como que se bloquean y pierden el examen. Y el profesor muchas veces dice aterrado, pero si usted era buenísimo en todo el proceso, ¿qué le pasó? Hay personas que con presión se desenfocan un poco y pierden todo lo que han hecho siempre. El Señor Jesús tenía una cosa a la cual tenemos que rogarle, que por favor nos transmita, válgaseme el término. Es una cosa que en oración tiene que ser pedida. Nosotros no podemos desenfocarnos, aún cuando tengamos un tiempo de dolor muy alto. El Señor Jesús no se desenfocó. Aquí toca ayudar a la gente y restituir la gente y restaurarla. Ok, me quedo en la casa de Simón el leproso. Con mi último aliento voy a hacer que muchos resuciten. Y esto es una cosa maravillosa. Mira, el que resucita, la resurrección es para testificación. O sea, la resurrección que el Señor Jesús ha hecho en nosotros no es para que nos quedemos como cristianos callados. No. Mira, los que resucitaron, hablando de la palabra resurrección, los que resucitaron fueron y testificaron. Un momento. Voy a colocarme en el lugar del muerto. Ustedes saben que yo siempre les hago estos ejemplos porque para mí funciona mejor así. Y yo creo que así usted como iglesia me entiende un poco más. Cuando yo estoy muerto y me dan la posibilidad de resucitar, yo lo primero que hago es irme para mi casa, para decirle a los de mi casa que yo estoy vivo, ¿cierto? Te voy a donde mi papá, mi mamá, mis hermanos, algún tipo de cosa. Para mí es particular y me llama poderosamente la atención que la resurrección
de ellos hizo que fueran a las plazas a testificar que habían estado muertos. Y aquí vamos a entender que la resurrección es para testificación, pero vamos a dar la explicación de por qué algunos resucitados, como usted y yo, no predicamos y no somos tan públicos en nuestra fe. Entonces, mira, lo primero que tenemos que hacer es sacarnos de la cabeza que hablar del Señor Jesús está mal. Porque algunas veces nosotros por predicar la verdad vamos a ser criticados. Y como somos criticados, le bajamos un toque de intensidad al tema, ¿no? Entonces decimos, ay, pues no hablemos mucho del Señor, porque van a decir que otra vez el evangélico hablando, y qué pereza, y aquí en el conjunto que ni sepan que yo soy cristiano, porque no se me van a rechazar después. Hermano, la palabra del Señor dice que nosotros como hijos de Él tenemos que predicar a tiempo y afuera de tiempo. Aquí no hay aguas tintas, aguas medias o pañitos de agua tibia. Aquí se es o no es. No tenés que ser una persona que embadurne al otro de Biblia, que al final el otro ni quiera saber, pero tenés que testificar. Los que el Señor Jesús resucitó en el momento de su muerte se fueron a la plaza y aquí la palabra dice que fue con la intención de chocarse con la gente. Y aquí viene el punto de la madurez cristiana. Alguna gente no testifica porque no es madura. Alguna gente no testifica porque se sigue equivocando. Alguna gente no testifica porque en el pasado ha sido muy mala. A ver, pensemos en quienes habían resucitado en este momento. ¿Ustedes piensan en serio que todas las personas que el Señor Jesús con su último aliento en Mateo 27:50, cuando entrega su espíritu, y esto hace que en el versículo 52 algunos resuciten, ¿ustedes creen que todos eran la santa paloma que ha venido a América a traer la paz? O sea, ¿ustedes creen que todos fueron súper bonitos, nunca hicieron nada malo? Hermano, dentro de las personas que resucitaron facilito, habían crucificados. Y pongo los crucificados porque, para hacer lógicamente una línea en el tiempo, porque estamos hablando de la crucifixión del Señor Jesús, ¿cierto? Ustedes recuerdan cómo era la ley. La persona hablaba directamente uno a uno. Oiga, págueme lo que me debe. Un ejemplo, primer castigo. No fue posible, íbamos ante un juez. Ok, no fue posible, pagabas con tu dinero o con cárcel lo que debías. Cuarto castigo, 39 azotes. Quinto castigo, crucifixión. O sea, yo pongo crucificados porque cuando te crucificaban eras porque eras lo peor de la sociedad, que ni un diálogo mano a mano, que ni un juez, que ni la cárcel, ni los azotes te pudieron regenerar. Entonces algunas personas que resucitaron con el último aliento del Señor Jesús cuando entrega su espíritu eran crucificados, eran ladrones, ¿cierto? Algunos eran fornicarios, algunos eran asesinos. Y la pregunta es, ¿resucitaron y fueron a predicar y a testificar de que estaban vivos en el centro de Jerusalén? Sí. O sea que el diablo siempre te ha hecho creer que por lo malo y las equivocaciones que tuviste en el pasado, ahora no tenés derecho a restituir tu vida. ¿Es en serio? Ok. Nosotros no hemos entendido cómo funciona con el Señor Jesús. Al Señor Jesús le encanta incluso que nos hayamos equivocado para que testifiquemos que eso no se debe hacer y que ahora tenemos que hacer esto. ¿Por qué algunas veces a la iglesia, ya que son resucitados, porque estamos resucitados en Cristo, Él nos llevó y nos llamó a nueva vida? ¿Por qué algunas veces nos da pena testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Por qué? Porque todavía tenemos cicatrices y la cicatriz nunca va a ser un problema. Voy a explicarlo con la vida del Señor Jesús para no inventar cosas. Ustedes recuerdan que el Señor Jesús, por allá en Juan capítulo 20, en el versículo 27, le dice a Tomás que meta el dedo sobre la llaga. La pregunta es, ¿el Señor Jesús ya estaba resucitado? La respuesta es sí. La pregunta siguiente es, ¿al Señor Jesús se le habían quitado las cicatrices de la cruz? La respuesta es no. O sea, estaba resucitado, pero todavía tenía las cicatrices. Entonces es lo mismo para nosotros. Nosotros ingenuamente queremos que la cicatriz desaparezca y la cicatriz no va a desaparecer. El Señor Jesús no se les apareció en otro cuerpo, se les apareció resucitado, pero con las cicatrices, dándonos un mensaje directo a nosotros como iglesia. Las cicatrices quizá algunas veces jamás van a desaparecer, pero nuestro papel sí es testificar de la resurrección de Cristo. Entonces, así tengas cicatrices,
y errores que hayas cometido en el pasado, puedes testificar del amor de Cristo. Y el diablo cómo te ataca, ¿no? Y usted que era un borracho ahora con la Biblia debajo del brazo, no, hermano, yo a usted no le creo. Entonces usted dice, qué vergüenza testificar. Entonces, sí, ¿verdad? Qué pena. No, sí, mejor volvámonos como uno de ellos. No, señor. No es posible. Porque entonces nosotros ahí perderíamos la esencia. Mira, hoy Dios nos dice, las cicatrices quizá nunca van a desaparecer, pero la resurrección, la verdad y vida que es Cristo, sí está en nosotros. Y por eso tenemos que predicar. Mira, todavía llevamos cicatrices de cosas que hemos hecho, que hemos dicho. No te dé pena testificar del Señor Jesús porque el resucitado testifica. Así en su vida haya sido muy malo. Yo te garantizo que estos que se levantaron de entre los muertos no eran pues los angelitos del paseo. De hecho, algunos habían sido muertos en los 39 azotes de más. De algunos, otros habían sido muertes en muertes violentas o como sea. Y ahí estaban, testificando en las plazas. ¿Habían sido malos en su vida pasada? Sí. Ahora predicaban del amor de Cristo. Que nunca te dé vergüenza. Y pilas que el diablo va a tener sus estrategias para poderte avergonzar, ¿no? Y usted tan malo que fue, ahora dice que cristiano. ¡Ay, Dios mío! Hay que seguir para adelante y testificar. Lo primero es la palabra resurrección, porque la resurrección te lleva a la testificación. La segunda palabrita que les dije era tiempo. Mira, Mateo 27:54 dice algo. Mateo 27:54. Es hablando de que estás a tiempo. El centurión y los que estaban con él guardando al Señor Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente era este el Hijo de Dios. Hombre, yo creo que usted varias veces, si lleva en la iglesia algún tiempo, me ha escuchado que para mí una de las frases, si no la frase más dura de la Biblia, es esta. Porque si nosotros tenemos como esa sensación bonita cada vez que leemos la Biblia y leemos las historias del Señor Jesús, y los que me conocen saben que el relato de Mateo a mí me pone muy nostálgico porque algunas veces yo pienso, y es una cosa a título personal, que no valoramos mucho el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, pero es un pensamiento mío. O sea, nosotros algunas veces sabemos que nos estamos equivocando y seguimos equivocándonos como clavándole a Él nuevamente en la cruz. Espero que me entienda pues la comparación que estoy haciendo. Porque no es que ahora vaya a decirme que si ahora el pastor salió con una doctrina que estamos crucificando nuevamente a Cristo. No, es para que usted me entienda la frase. O sea, cada vez que nosotros sabemos que vamos a hacer algo malo y lo hacemos como con esa intención, es como crucificarle nuevamente. Entonces, pero a mí me da mucho dolor esta frase, porque ellos dicen verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Cuando el centurión dice esto, es como que lo tuvimos todo el tiempo y no lo aprovechamos. Por eso la segunda palabra en el tiempo de predicación hoy es la palabra tiempo. Nosotros estamos a tiempo de poder aprovechar al Señor Jesús. Nosotros estamos a tiempo de que Él nos bendiga, de que Él nos sane, de que Él nos restaure, de que Él ponga sus bendiciones espirituales y materiales sobre nosotros. Hagamos las cosas bien con el Señor. Mira, esta frase lleva mucho dolor. Es en serio. Que después de que lo matan, después de que lo vituperan, se dan cuenta que sí es el Hijo de Dios. O sea, ¿ya para qué saber que verdaderamente este era el Hijo de Dios? O sea, ¿ya para qué al final? Si lo tuviste y lo mataste. Si lo tuviste y lo mataste. Entonces, hombre, el tiempo es la segunda frase o la segunda palabra de predicación, lo que vamos a hacer remembranza hoy, porque el tiempo tiene que ser muy bien aprovechado por nosotros como hijos de Dios. Y yo no estoy hablando de aprovechar el tiempo en cosas de afuera. Eso usted verá cómo lo aprovecha, porque no es haciendo cosas de afuera que te van a salvar. Yo te estoy hablando de lo que hacemos dentro de una comunidad de fe llamada iglesia, dentro de lo que hacemos dentro de la familia, dentro del reino, que eso sí te lleva al cielo. El tiempo hay que aprovechar. Verdaderamente, este era hijo de Dios, pero ya estaba muerto colgado en un madero. Me imagino cuántas personas se arrepintieron de no haberle podido salvar. Bueno, haberle podido salvar no creo que hubiera sido posible, pero sí de hacer como otro tipo de intervención.
Porque es que Mateo 26 dice que todos se fueron y que le abandonaron al momento de cogerlo preso. Y la lista va disminuyendo. Al sepulcro, o sea, al principio habían enfrente de la tumba 3 mujeres, ¿no? María, la otra María, y estaba la madre de los hijos de Zebedeo. Habían 3. Ya después enfrente del sepulcro hay 2. O sea, cada vez el Señor Jesús que era rodeado por multitudes, cada vez fue quedando más solo. Y cuando verdaderamente este era el Hijo de Dios, ¿qué pasó por la mente de algunos que no hicieron nada para, entre comillas, defenderlo? Porque su destino era la cruz, no le podías defender. Pero piensa en el corazón y piensa en la mente de ellos. Hombre, lo tuvimos y lo desaprovechamos. Lo tuvimos, perdón, y le matamos. Hombre, ¿no será que este tiempo en el cual nosotros todavía estamos vivos es un tiempo para poder aprovechar las enseñanzas del Señor Jesús? No nos convirtamos en copartícipes de estos que le mataron. Este era el Hijo de Dios, sí, pero ya estaba muerto. ¿Por qué no tomar a tiempo algunas decisiones que te mantengan dentro del reino? No, pero es que yo todavía peco y todavía me equivoco y tengo malas actitudes. Sí, todas las tenemos, pero aprovechemos el tiempo con el Señor Jesús. Y que no nos toque decir, yo desaproveché mucho tiempo de mi juventud, de mi adolescencia, de siendo un joven adulto o de mi vejez, porque no le entregué totalmente el corazón al Señor, sino que me dediqué a hacer otras cosas y a los 80 o 90 años voy a estar lamentándome de no haber hecho las cosas bien con el Señor. La segunda palabra es tiempo y la tercera es la palabra restauración. Mateo 27:55 dice algo. Yo creo que nos va a tocar dejar para el siguiente domingo la continuación de la predicación, porque lógicamente no vamos a alcanzar. Restauración, Mateo 27:55 y 56. Vamos a leerlo bien despacio y con mucho sentido, ¿ok? Estaban allí muchas mujeres. Ay, Dios. Mirando de lejos, las cuales habían seguido al Señor Jesús desde Galilea, cuando empieza el ministerio, desde Galilea sirviéndole, ¿ok? Y el versículo Mateo 27:56 dice, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. O sea, vamos a leer despacito el versículo 55. Estaban muchas mujeres, ¿cierto? En Mateo 26:56 dice que los 11 hombres que estaban con él se fueron. ¿Quiénes quedaron? Las mujeres. Mirando de lejos, las cuales le habían servido desde Galilea. Galilea es Marcos 1 o Lucas capítulo 4. O sea, del principio de su ministerio, estas habían seguido al Señor Jesús. ¿Ok? Entre las cuales se encontraba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces, mira, vamos a intentar explicar algo acá. Porque cuando uno ve los nombres que aparecen acá, ¿no se te hace que el nombre de María Magdalena chilla en la historia? Mira, o sea, que esté la madre de Juan y Jacobo, pues es normal, porque Juan y Jacobo eran discípulos del Señor Jesús, ¿cierto? Que esté la otra María, uno dice, bueno, normal también, madre de Jacobo y de José. Y uno dice, ¿y qué pitos toca María Magdalena en esta historia? Y María Magdalena, según la lectura que yo hago, es de lo más relevante para la iglesia. ¿Por qué? Porque María Magdalena en Lucas capítulo 8, el evangelista Lucas cuando hace su trabajo investigativo y hace la escritura del Evangelio de Lucas, dice en Lucas capítulo 8 que de María Magdalena no había salido un demonio. Yo me acuerdo de la canción, ¿no? De no fue uno, ni fueron dos. Aquí no fueron 3, ni 4, ni 5, ni 6. De María Magdalena habían salido ¿cuántos demonios? 7 demonios. 7 demonios. O sea, esa vieja estaba endemoniada. O sea, María Magdalena estaba, pero picha en demonios. Y el Señor Jesús desde Lucas 4 la pone a caminar con ella.
Entonces empezó a, yo creo que enseñarle. En Lucas 8 les dice que ahí, como que es efectiva la acción de sacar los 7 demonios. Y después María Magdalena termina siendo a la primera persona que el Señor Jesús se le aparece. Entonces a mí esa me la tienen que explicar. Porque una persona que fue mala, yo no digo mala porque ella quiso, de pronto fueron pecados heredados, cosas aprendidas, no sé por qué María Magda estaba tan endemoniada, o sea, yo no lo sé, es la verdad. O sea, Magda estaba endemoniada, hermano, yo no sé por qué. Y no dice que fueron 2 demoniecitos, hay que el nombre de Jesús fuera, fueron 7. Pero al final resulta que María Magdalena termina siendo y teniendo el honor de que el Señor Jesús se le apareciese a ella por primera vez, después de resucitado. El Señor Jesús dijo, bueno, ¿a quién me le aparezco? Usted y yo podríamos pensar, no se le aparece a Pedro, no se le aparece a Juan, el discípulo amado, se le aparece a José de Arimatea, que fue y le dijo a Pilato, hombre, dame el cuerpo. Hizo un sepulcro nuevo en una peña, porque el tipo como que era adinerado, y lo puso. En agradecimiento, aparezcámonosle a José de Arimatea. No, se le apareció a María Magdalena, de la cual había sacado 7 demonios. Mensaje para la iglesia. ¿Ustedes recuerdan que Pablo era Saulo de Tarso? Ok. ¿Y Pablo pudo predicar? Sí. Ah, claro, fue restaurado, sí. Pedro era Simón, ¿cierto? Pero tuvo la revelación de que Jesús era el Cristo. Sí. Ah, o sea que sí se puede. Abraham era Abraham, ¿cierto? Y de haber caído en adulterio con Agar, porque las cosas hay que llamarle por su nombre, ¿no? O sea, el tipo estaba como desesperado con Sara de que no iba a tener una descendencia, sino un damaseno, que era su esclavo como de 75 años. Pues dijo, no, aquí la promesa del Señor viene sobre un hijo mío, no sobre un esclavo que he comprado por allá, sobre un pagano, pues. Entonces fue y se metió con Agar, cayó en adulterio estando casado con Sara. Pero la pregunta es, el haber caído en adulterio a Abraham y tener otro hijo con Agar llamado Ismael, que ustedes saben la historia, hace que a Abraham se le quite el título de padre de la fe, o Dios mismo le dio el título de padre de la fe. Ah, caramba, Dios mismo le dio el título. Iglesia, ¿ustedes están entendiendo de qué se trata la Biblia? A nosotros los seres humanos cristianos, cómo nos encanta esconder nuestros pecados. A Dios, ¿cómo le gusta sacarnos? O sea, Diosito es una maravilla. O sea, David, el siervo conforme a mi corazón, sí, por acá hay un adulterio, hediondo, cochino, marrano, un hijo mío, pero yo les pongo su pecado. O sea, ustedes entienden que, no, que nuestras debilidades nosotros las ocultamos, pero las debilidades de los siervos en la Biblia, Dios las expuso. ¿Ustedes vieron a Abraham escondiendo a Ismael? Es más, el día que planearon con Sara esconderlo, Dios se lo devolvió a la casa y se lo devolvió con bendición. Usted recuerda la historia, no es un invento mío. Abraham era multimillonario y tenía los pozos más fructíferos de agua del momento. Y le dio un pedazo de pan y una cantimplora y le dijo a Agar, váyase de la casa, hermano. Y Agar se fue de la casa con su muchacho, hijo de Abraham. Y Agar se alejó del muchacho, esperando a que se muriera. Y se le aparece el Señor. Le dice, sierva, ¿cómo estás? ¿Bien o qué? No, sí, aquí. Mija, para la casa. No, pero es que Sara y Abraham me echaron para la casa. Es más, para la casa y su hijo va a tener bendición. Porque el que es responsable de haberse metido con usted fue Abraham. Ismael no tiene por qué pagar. Vaya para la casa. Y lo mandó. Y lo mandó diciéndole, y a ese también no voy a bendecir. Que Ismael por el camino hizo lo que hizo. Pero la inicial intención de Dios era bendecir también a Ismael. Leamos la historia y lo verá que yo no estoy mintiendo. Entonces, ¿qué es lo que te intento decir acá? El pasado no hay que esconderlo. El pasado no hay que esconderlo. ¿Por qué escondemos el pasado? Mira, a mí se me da, o sea, a mí me da mucha risa, y yo sé que es un asunto que no es de risa, y más en una predicación que es como tan seria como esta, pero usted me conoce que yo me voy a reír como por todo. Pero a mí me da mucha risa cuando en las novelas o en la vida real hay un muerto, se murió el señor de la casa, y empiezan a aparecer un poco de chinos.
Y todos son tipo B, RH positivo. O sea, todos son hijos del viejo. Y venga, ¿y usted dónde salió? ¿Y usted cómo es ella? Uy, ese muchacho se parece como a mi papá. Ese se parece como al abuelo. Y resulta que el muerto tenía como 20 hijos y nunca los sacó a la luz. Hermanos, el pasado, Dios no está interesado en andar. A ver, he aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero las cosas pasadas quedan para testimonio de que ahora estamos haciendo las cosas bien. ¿Cuál es el problema de andar escondiendo nuestro pasado? ¿Cuál es el problema de andar escondiendo que nosotros hemos sido bien malos? Es más, si quiere usted intente esconder que ha sido bien malo, pero la palabra dice, de lo vil y de lo menospreciado tomó Dios al mundo para avergonzar y callar a los sabios. O sea que vos estás en este grupito de la iglesia no porque seas pues la última Coca-Cola del desierto. Sos por ahí un frutiño y eso. ¿En serio? O sea, nosotros no estamos en la iglesia porque seamos buenos. Nosotros estamos en la iglesia porque somos malos y Cristo nos hace buenos. O sea, estoy predicando la palabra, no es un invento mío. Dios, ¿por qué nos tomó? La palabra dice, porque éramos malos. El corazón del hombre piensa siempre en hacer ¿qué? Lo malo. De lo vil y de lo menospreciado. Dios no nos tomó porque fuéramos el ejemplo de la familia, quizá porque éramos bien regulares. Entonces, ¿cuál es el problema con andar escondiendo nuestro pasado? Si algo tiene Dios es que Dios a todo el mundo le sacaba las cosas a la luz. Dios se encarga de esconder pecados en la Biblia o antes los expone públicamente. Dios las equivocaciones las saca para demostrarnos a nosotros como sus hijos que así nos hayamos podido equivocar, podemos tener algún rendimiento efectivo con él. Entonces, ese cuentico, claro que a uno le da vergüenza, porque el pecado avergüenza y atemoriza. Pues claro, por eso que no, ay, no, que esto no se vaya a saber, que esto de mi pasado no se vaya a saber, que uy, no, cuidado, van a saber esto, cuidado, van a saber esto. Estamos perdiendo una gran posibilidad de evangelizar a las personas. Porque cuando las personas saben que una persona que en su juventud tuvo un hijo, hoy puede entregarse al Señor y predicar la palabra y lo puede hacer, claro. Cuando la palabra del Señor muestra que algunas personas que eran ladrones, que algunas personas que no tenían mucho estudio, que algunas personas que tenían problemas con su condición sexual. Dios es maravilloso. Ustedes recuerdan que en línea ascendente, Rahab la ramera que guarda a los espías es una de las bisabuelas del Señor Jesús. Hágame el bendito favor. Entonces, para los hombres y mujeres que han tenido líos sexuales, lean la historia de Rahab. Y esta vieja con un prostíbulo, ¿y dónde los guardó? Sí, en su casa, en el prostíbulo guardó a los espías. Y después queda en genealogía de la línea del Señor Jesús. Gloria al Señor por eso. ¿Se encarga la Biblia de esconder que Rahab había sido ramera? No. Le pone Rahab y no le pone su apellido. No le pone de quién era hija, porque la costumbre es este hijo de este hijo de este, tal hijo de Zebedeo. A Rahab le pone la ramera, como para que usted y yo entendamos que había tenido problemas la muchacha. ¿Es una de las bisabuelas del Señor Jesús? Sí. ¿Por qué? Porque a Dios no le importan nuestros pecados pasados. A Él le importa lo que de aquí en adelante empecemos a hacer. Entonces, iglesia, la conclusión para la palabra restauración, que es el tercer punto de predicación, es nuestro pasado o nuestro pecado no hay que esconderlo porque Dios de que lo saca, lo saca. O sea, lo saca. Lo saca, lo saca. Mira, nuestra condición con el Señor no se puede esconder. No, o sea, ¿quién la puede esconder? No la podemos esconder. Hablando del mismo ejemplo en negativo, pero en positivo, ¿te acordás cuando Pedro negó al Señor Jesús? Pedro estaba maldiciendo y diciendo que no lo conocía. Y la sierva en el patio de Caifás le dijo, por tu manera de hablar, se te nota que andabas con ese. O sea, Pedro estaba diciendo, la palabra del Señor en Mateo dice que maldiciendo, diciendo, no lo conozco. Y cuando decía, no lo conozco, colocaba la manito como el Señor Jesús, colocaba los ojitos como el Señor Jesús, volteaba la carita como el Señor Jesús. Estas cosas me las estoy inventando para que usted me entienda. Pero, Pedro era idéntico al Señor Jesús. Tanto así que diciendo con sus labios y sus palabras que no lo conocía, la sierva en el patio del sacerdote le dijo, pero ¿cómo vas a decir que no lo conoces si sos la fotocopia del Señor Jesús? En lo positivo y en lo negativo, mira, Dios no está buscando que nuestros pecados sean ocultos.
Más vale que nosotros tengamos la berraquera, perdón la palabra, si para algunos es grosería, de poder decir, yo en mi vida pasada fui esto y ahora soy esto. ¿Cuál es el miedo? O sea, nos hemos dejado, en este tercer punto de predicación que es restauración, nos hemos dejado amedrentar porque hemos caído en fornicación, porque hemos caído en adulterio, porque hemos robado dinero, porque antes teníamos problemas de prostitución, porque antes hacíamos cosas malas. Entonces, la sociedad nos ha hecho creer que por hacer esas cosas malas, hoy no podemos ser creyentes. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? La historia que yo te conté con Pablo, con Pedro, con Abraham, me la sé con Sarai, me la sé con Rahab, me la sé con Mardoqueo, me la sé con Ruth. O sea, yo me sé las historias. Toda la gente que en el pasado hizo cosas malas se puede restaurar y hoy hacer cosas buenas. Si la gente lo está juzgando mal, pues de malas con la gente. Pero nosotros, los que hemos sido malos en el pasado, hoy en día podemos ser buenos. Por eso el texto tiene que terminar en restauración. Dice la palabra del Señor y me aterra y a mí me encanta, porque cuando narran la historia de que está esta otra mujer, que está la otra María, pero que está María Magdalena, uno dice, pero Dios mío, qué escándalo. Si de María Magdalena habían salido 7 demonios en Lucas 8. ¿Cómo es esto? ¿Sí? ¿Y qué importa? ¿Y qué? O sea, ¿importa en serio tu pasado? ¿A Dios le importa el pasado? Diciendo la palabra de que Él se olvida de que se olvidó y que Él lo tiró al fondo del abismo y en el Antiguo Testamento dice que lo tiró al fondo del océano. O sea, tu pasado es lo que te está mortificando. O sea, antes gloria al Señor. Los que en un pasado hemos sido bien malos y hoy estamos predicando que somos buenos. Bueno, yo no tengo permiso para decir esto. Espérate, revisa quiénes están aquí. ¿Será que mi pastor está por ahí? Yo creo que sí. Está ahí en 2 pantallas. Mira, ustedes conocen la historia de nuestro pastor, el pastor Jack, el misionero de nuestra iglesia, quien instauró la iglesia. ¿Qué era el pastor Jack antes de entregarse al Señor? ¿Qué hacía antes de entregarse al Señor? Y vino en Tunja, puso una iglesia en el 2005. El 18 de este mes celebramos 16 años con la visión que Dios le dio a él y a la pastora y se vinieron acá y nosotros nos congregamos en esa iglesia. ¿Qué era Jack Simon antes? Porque el pasado no te impide poder predicar. Entonces dejan darle comiendo cuento al mundo que, ¿y usted tan borracho que era? ¿Y usted como con 3 hijos regados y ahora va a predicar el evangelio? Sí. ¿Y usted que fumaba marihuana va a predicar el evangelio? Sí. Hombre, no tenemos que ser perfectos. Tenemos que reconocer que el perfecto, Jesús, está en nosotros. De eso se trata la vida. Y a mí si hay algo que me encanta de la iglesia, última cosita que digo, es que en la iglesia está toda la gente que tiene demasiados pecados. Por eso yo no sé por qué les aterra cuando alguien en la iglesia se equivoca. En eso nos toca crecer y nos toca madurar. Pero claro que nos toca crecer y madurar. O sea, ¿es en serio? O sea, ¿en serio hay gente que todavía se enoja porque algunos líderes en la iglesia se equivocan? Hombre, yo no estoy defendiendo a los líderes porque yo sea líder, no. Pero, ¿en serio es un secreto que los líderes se equivocan? Pues lee la Biblia y te vas a dar cuenta que todos se equivocan. Es que yo me fui de esa iglesia porque es que esa iglesia era muy mala. O sea, hermano, si usted está buscando la iglesia perfecta, no vaya porque la tira, se la daña. No vaya. En la iglesia hay gente con ecos, hay gente con problemas, hay gente que no ha sanado. A la iglesia llega la persona que ha hecho las cosas mal, que las ha hecho regular, que las ha hecho bien, que las ha hecho excelente. No, o sea, es que fulano de tal en la iglesia hizo tal cosa. Sí, porque la iglesia no es una cosa que te perfeccione. Antes a la iglesia vamos porque necesitamos su restauración. O sea, no nos congregamos por ser perfectos, nos congregamos porque estamos llenos de debilidades y pecados y se las entregamos al Señor cada vez que nos congregamos, no porque seamos perfectos. Entonces ahí se acaban todas las discusiones y todas las excusas. ¿Por qué no estás en una iglesia? ¿Por qué no te congregas? Ah, porque en esa iglesia fulana de tal cosa. Pues sí es la iglesia. O sea, el día que no vamos a tener problema es en el cielo, donde estemos cantando Santo, 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 en el cual yo aspiro a llegar, no sé usted. O sea, yo espero, así sea quedar en 2.9 y que el computador me arrastre hasta 3 y de 1 a 5 con 3 pase y ¡pum! Para el cielo. Y como el negro es grande, que Dios mande 3 ángeles fisicoculturistas para que suban al negro, porque el negro pesa más de 100 kilos, o sea, el negro para arriba, pero me voy. O sea, yo aquí no me quedo, hermano.
Pero la intención aquí, o sea, no se dejen comer de cuento, porque siempre el mundo va a intentar apabullarte y va a intentar manchar tu restauración. Y es que cristiano, y mírelo, pues sí, porque los cristianos pecamos y nos equivocamos. O sea, ¿por qué la iglesia se deja meter miedo? Y usted no dice que va a una iglesia y mira que se equivocó. Pues claro, porque la iglesia vamos la gente que estamos buscando la restauración, no los que somos perfectos. Perfecto Enoch, que caminó con Dios y no hubo pecado en él y ¡pum! Al cielo, allá están los perfectos, pero aquí en la tierra estamos batallando con cosas. Entonces, que nunca se nos olvide que la resurrección, que el tiempo van a redundar y tienen que redundar en una restauración. Si te da pena tu vida pasada, léete la historia de algunos personajes bíblicos, quizá de los más sonoros. Mira, vea, esas historias, es que cuando uno piensa en los personajes bíblicos, solo piensa en lo bonito. Y ustedes se han dado cuenta que una de las síntesis bíblicas es mostrarnos el pasado de los personajes. El pasado de Abraham lo mostró. El mejor líder que tuvo el Antiguo Testamento. ¿Quién fue? Moisés. ¿Por qué salió de Egipto? ¿Porque quería irse a dar un paseo a Cancún? ¿Por qué Moisés salió de Egipto? Porque mató a una persona en Egipto y de miedo salió corriendo. ¿Dios después lo regeneró 40 años allá para traerlo a ser el mejor líder? Sí. ¿Por qué? Porque ni un homicidio puede quitar el propósito del Señor para tu vida. Ni un homicidio lo puede quitar. Ustedes recuerdan que Juan Marcos, cuando estaba con el apóstol Pablo, era un niño inmaduro y Pablo tuvo que desecharlo. Cuando Pablo empieza el viaje misionero, Marcos está con él. Marcos es el que escribe el evangelio. Juan Marcos. Cuando Pedro sale de la cárcel, están los hermanos haciendo oración juntos en la casa de la mamá de Juan Marcos. Marcos es el que escribe el primer evangelio en el año 55, 60. Ese fue con el apóstol Pablo. Y Pablo dijo, no, este tipo no sirve ni para taco de escopeta. Y lo devolvió. No estaba listo. Y después termina escribiendo el primer evangelio que conocemos del Nuevo Testamento. Sí. ¿Por qué? Porque lo pasado no te quita lo que Dios puede hacer. Entonces el día que te digan, y es que cristiano y mire, ¿no? Sí, y dije cristiano y mire, todavía sigo pecando y me sigo equivocando, pero estoy en la búsqueda de la restauración. No se dejen apabullar, hermanos, con esas frasecitas que el diablo le ha metido a la gente. No se dejen apabullar por eso. Porque los que estamos en la iglesia no lo hacemos por la perfección. Los que estamos en la iglesia lo hacemos porque somos tan pecadores que sentimos que solo no podemos y por eso le buscamos a Él para que nos pueda ayudar. Entonces, amados hermanos, que nunca se nos olvide que la resurrección es con el ámbito de poder testificar. Que nunca se nos olvide que el tiempo hay que aprovecharlo. Y que nunca se nos olvide que la restauración es la que estamos buscando día tras día. Prometo que en 8 días, quizá cuando nos corresponda la predicación del 11, terminamos de predicar el texto bíblico, porque no, ya el tiempo se nos vence. Entonces hacemos la complementación pues de lo que vamos a predicar hoy. Pero quédense con esas palabras: resurrección, tiempo y restauración. Que Dios nos ayude. Oremos, amados hermanos, y mientras que vamos orando, usted va buscando los elementos de la Santa Cena porque hoy la tomaremos. Busque algo líquido y algo sólido. Tiene que ser literalmente vino y pan. Hoy yo tengo agüita y hoy yo tengo unas hojuelas acá en un platito. Busque algo sólido y algo líquido. Que Dios mire en nuestro corazón. No tiene que ser exactamente, porque tendríamos que tener aquí pan sin levadura y unas cosas que no tenemos. Entonces vamos a orar, a darle gracias al Señor por la predicación. Padre Celestial, yo te doy honra y gloria por este tiempo. Gracias, Padre Celestial, porque tu misericordia se ha extendido sobre cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque hoy tú nos dices que no hay que esconder nuestra vida pasada. Claro que nuestra vida pasada trae vergüenza. Claro que nuestra vida pasada trae un poco de bochorno, trae un poco de escándalo, trae un poco de... ¿Y usted que está en la iglesia antes hizo todo eso? Sí. Padre Celestial, el primer paso para una correcta restauración, y permite que la iglesia lo entienda, es poder aceptar nuestra vida pasada y no avergonzarnos de ella. Vergüenza debería darnos querer regresar a ella. Pero si en un tiempo pasado, amado hermano, tú has sido malo o has sido mala según el parámetro bíblico, no te dé pena. Si algún tiempo fumaste, te drogaste,
tomaste, embarazaste a una persona, tuviste hijos por fuera del matrimonio. Esto no tiene que darte vergüenza. Vergüenza es que lo vuelvas a hacer ahora que conozcas del Evangelio. Pero si estas cosas hacen parte de tu vida pasada, ¿por qué avergonzarte? ¿Por qué si el Señor Jesús anuló el acta de decretos como muy sabiamente lo predicó la hermana Miriam el día de ayer en nuestro tiempo de ayuno? El acta de decretos que había para la iglesia ya quedó clavada en la cruz del Calvario, en la cual tú prometiste que ninguno de nuestros huesos sería quebrantado por cuanto tú pagaste ahí, y que el diablo no podía señalarnos ni acusarnos porque tú, Padre Celestial, restituiste y regeneraste lo que se había perdido. Hoy es un día de resurrección para poder confesar y profesar que lo que robó la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, tú no lo restituyes, tú lo restituyes pero al 100 por 1. Gracias, Padre Celestial, por la tumba vacía. Gracias porque el día más importante que tenemos como iglesia es el día de resurrección. Gracias porque no hay otra cosa de más relevancia para nosotros que podernos encontrar esa tumba vacía. Por eso María Magdalena no tuvo otra opción que cuando tú le sales al encuentro, tirarse a tus pies y adorarte. Gracias porque así los soldados romanos hayan intentado cambiar la versión de los hechos. Tomás pudo verte con las cicatrices en la mano. Finalmente, Padre Celestial, que nunca se nos olvide que la resurrección sigue dejando cicatrices, que hay cosas del pasado que todavía nos van a pesar, sí, que todavía nos van a enojar, sí, pero cuando tú te apareciste a los discípulos y le dijiste a Tomás en Juan 20 que metiese los dedos sobre la llaga, tú ya estabas resucitado, pero todavía tenías cicatrices. Estas cicatrices no van a desaparecer, amada iglesia. Hay que aprender a verlas con amor, porque hay personas que nos han traicionado, que nos han pagado mal, que hablan mal de nosotros. Y con esa cicatriz se tiene que aprender a vivir. Pero lo que no podemos dejar de hacer es intentar avanzar, como lo dice Hebreos capítulo 10, porque nosotros no somos de los que retrocedemos para condenación, sino de los que avanzamos para salvación y preservación del alma. Por eso, Padre Celestial, nosotros ponemos delante de ti esta hermosa congregación. Todas las debilidades, problemas y pecados que nosotros tenemos, hoy yo las encomiendo en tu mano, para que en tu mano tú nos puedas ver, nuestro Jehová de los ejércitos, a través de los lentes y los ojos del Señor Jesús. Gracias, bendito crucificado, pero gracias también, bendito resucitado. Hoy damos honra y gloria, Padre Celestial, por este tiempo, y qué día quizá más preciso para poder compartir la comunión contigo. Hoy colocamos delante de ti, Padre Celestial, lo que nosotros somos y confesamos sin temor a equivocarnos que nosotros no estamos compartiendo la Santa Cena porque seamos perfectos, porque no tiene que ver con eso tampoco. Hoy nosotros estamos tomando la comunión, Padre Celestial, porque necesitamos de ti, porque necesitamos conectarnos contigo. Esa falsa modestia de no tomar la Santa Cena porque todavía nos equivocamos, da como resultado que jamás la vas a poder tomar, porque todos los días vas a seguir fallando y te vas a seguir equivocando. La cena no es un asunto de perfección, la cena es un asunto de misericordia. Y lo indigno de no tomar la cena o no tomar la cena indignamente tiene que ver con no reconocer nuestra debilidad delante del Señor, no con un asunto de perfección. Por eso hoy nosotros oramos por los elementos que tienes en tu casa, amado hermano, amada hermana, que tienes como familia. Oro por los elementos que tienen en todo el mundo, las personas que hoy están compartiendo la comunión y la Santa Cena. Esta verdad contundente en el reino espiritual hoy lo hacemos a través de un acto simbólico, entendiendo que el bautismo y la comunión, que es la Santa Cena, fue lo que tú dejaste como institución para poder recordar que tú regresarías y en esto tendríamos comunión y parte contigo. Por eso nuestro corazón hoy se llena de júbilo, de gozo, de alegría, de una benevolencia y un amor eterno, porque tomando la Santa Cena nos sentimos amados por ti, Señor. Por eso oramos en este tiempo. Padre Celestial, oramos por el pan. Este cuerpo tuyo, Padre Celestial, que fue escupido, que fue atacado, que fue vituperado,
del cual la barba fue arrancada de tu rostro, que fue golpeado, que fue burlado, por el cual tú, Padre Celestial, llevaste cautiva la cautividad y llevaste sobre tu cuerpo toda nuestra dolencia, toda nuestra enfermedad y el castigo que nosotros quizá merecíamos para que nosotros viviésemos en libertad. Y oramos, Padre Celestial, por la copa, la cual simboliza tu sangre, la cual vertida, Padre Celestial, sobre la humanidad y sobre la tierra, hizo que tú pudieses sanar nuestra tierra y perdonar nuestros pecados. Que en el nombre glorioso de Cristo Jesús, la sangre de Cristo siga teniendo el mismo poder que siempre ha tenido, Padre Celestial, para restauración de nosotros como tus hijos. Oramos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amada iglesia, en total reverencia, participemos por favor del pan. Después de haber cenado, tomó también la copa en su mano, diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Amada iglesia, en total reverencia, participemos por favor de la copa. Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, la muerte y resurrección del Señor Jesús proclaman hasta su próxima venida. Te damos gracias, Padre Celestial, en este tiempo, porque esta es una iglesia tranquila, una iglesia que te ama, una iglesia que se esmera y se esfuerza por ti, Padre Celestial, una iglesia que ha puesto todas sus cargas y luchas delante de ti para que tú, Padre Celestial, puedas trabajar con ellas. Gracias por tu muerte en la cruz del Calvario, por tu cuerpo que llevó sobre sí toda nuestra culpa y por la sangre que se derramó sobre todos nosotros para el perdón de pecados. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor.